es esta pandemia propiamente tal o los nuevos nombres que han surgido a partir de esta. Sin embargo, lo importante es que esto nos sirva de aprendizaje, ¿ya? Porque a futuro van a seguir ocurriendo situaciones bastante similares a esta. No, esto no es lo último que nos va a pasar propiamente tal como sociedad, ya van a seguir apareciendo diversos tipos de microorganismos, ya que se van a ir fortaleciendo a medida que vaya pasando el tiempo y lo cual vamos a tener que considerarlo, ¿no es cierto?, dentro de lo que es nuestra rutina habitual. Ya este COVID llegó para quedarse, ya, sin embargo, no es excluyente, ¿no es cierto?, que a futuro verdaderamente tengamos otra pandemia que vaya a generar mayor cantidad de fallecidos, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, es bastante importante tomar la cosa de una manera bastante amplia y general y considerarlo como un conocimiento, ¿no es cierto?, que se consolide y se ponga en práctica siempre. Dame la siguiente, por favor. La siguiente. Bien, tenemos que establecer, ¿no es cierto?, dentro de todo lo que podemos saber a partir de lo que es este COVID-19 que nos impactó ya de manera definitiva, ¿no es cierto?, a nosotros alrededor de mayo o transición junio como tiempo propiamente tal, y todo el mundo ha investigado por su cuenta, ¿no es cierto? Se ha hecho un propio acervo de conocimientos en relación a este coronavirus, pero sabemos que es una estructura, ¿no es cierto?, viral, ya que es bastante gruesa. Es resistente al calor, a desecación, a humedad, ¿no es cierto? Su pared, su estructura, su cápside, ¿no es cierto? Es bastante eh, potente, por decirlo de alguna manera, en relación a la resistencia que pueda tener con el medio ambiente. Eso a su vez lo hace también ser un virus bastante grande y bastante pesado. Dentro de lo que lo destaca, ¿no es cierto?, es su gran permanencia en el medio ambiente por estas mismas características morfológicas que tiene. Y tenemos que considerar eventualmente, ¿no es cierto?, que las cosas cotidianas puedan tener contacto con el virus, ¿ya? Que puedan tener contacto con el virus, nos puedan generar, ¿no es cierto?, algún tipo de transmisión, ¿ya? No se sabe a ciencia cierta hoy en día, ¿no es cierto?, cuál es la transmisibilidad que tiene el virus a partir de lo que son superficies, es decir, si el virus conserva un grado, ¿no es cierto?, de capacidad infectiva al tener contacto con superficies cotidianas. Entonces, desde el punto de vista, la pregunta es, ¿los cadáveres, ¿no es cierto?, tienen el virus? Evidentemente sí. Hay que cuestionarse claramente la capacidad infectiva que pueda tener este virus a partir de los cadáveres. Y si se fijan, ¿no es cierto?, en las imágenes vamos a encontrar que describen una serie de tiempos o de rangos horarios de permanencia de este virus en diferentes superficies. En vidrio puede permanecer 5 días, ¿no es cierto? En acero, ¿no es cierto? 3, etcétera, etcétera, es variable, ¿ya? Por eso siempre hay que utilizar, ¿no es cierto?, en el manejo de fallecidos, ya los elementos de protección personal que vemos en la imagen de la izquierda, ¿ok? Y eso tiene que ser transversal, no solamente aplicado a lo que es una época de pandemia, porque muchas personas eh, manipulan, ¿no es cierto?, los fallecidos manipulan los cadáveres, muchas veces sin siquiera utilizar guantes, ¿ok? Y eso es tremendamente un atentado contra lo que sería la bioseguridad, ¿ya? Y la protección personal. La siguiente. La siguiente, porfa. Sí. Bien, aquí vemos, ¿no es cierto?, dentro de la primera, la anterior, por favor.
está un poco lento el paso de las diapositivas. Si quieren me ponen compartir pantalla, o me habilitan la posibilidad de compartir pantalla, quizás sea un Sí, poco más profe, que hay problemas de claro. conexión. ¿Lo habilito? Perfecto. Sí, por favor. Ahí sí se ve. Sí, sí se ve. Perfecto. Perfecto. Entonces, bien, para continuar con esto, ¿no es cierto? Tenemos que ver la primera pandemia, entre comillas, a nivel local asiático, que, ¿no es cierto?, ocurrió aproximadamente al inicio de la década de los 2000, de la década del 2000, que fue el coronavirus propiamente tal que generaba este SARS-CoV, ¿ya? Principalmente afectando lo que es China, gran parte de lo que afectó Taiwán, y este es como el único estudio que existe en la literatura que muestra, ¿no es cierto?, la permanencia del virus a nivel, ¿no es cierto?, de tejidos, ¿ya? Podemos evidenciar o destacar claramente que encontramos, ¿no es cierto?, tejidos como pulmones, vaso, hígado, corazón, riñón, ¿no es cierto?, músculo estudiado acá, y evidentemente destaca que encontraron, ¿no es cierto?, partículas virales susceptibles de amplificación mediante este estudio clásico, ¿no es cierto?, de biología molecular, y las muestras fueron tomadas entre 90 y 180 horas post-mortem. Fue el rango dentro de lo que utilizaron, y utilizaron 11 pacientes, o 11 fallecidos desde este punto de vista, lo cual, ¿no es cierto?, es interesante hacerse la pregunta si este virus puede seguir infectando o no a partir de un cadáver, ¿ya? Eso como estudio propiamente tal, y como lo que mencionó, ¿no es cierto?, la doctora Cerda, no está estudiado, ya, valga la redundancia, no está diagramado, nadie ha hecho, ¿no es cierto?, un estudio debido evidentemente a las prohibiciones gigantescas que existieron al principio de esta eh, pandemia, de manipular los cadáveres, ¿ya? Y evidentemente la autopsia tiene una manipulación de cadáveres absolutamente gigantesca. Entonces, si hay virus o presencia de virus, ¿no es cierto?, se puede extrapolar en caso del COVID-19 a partir de este estudio, puede existir presencia de virus en lo que sería, ¿no es cierto?, un fallecido por COVID-19, va a existir presencia, pero evidentemente hay que preguntarse, ¿no es cierto?, si esto continúa infectando. Este es un artículo, ¿no es cierto?, de abril de este año, ¿ya? Del American Journal of Forensic and Medical Pathology, y es importante, ¿no es cierto?, que ellos publicaron COVID-19, el diagnóstico post-mortem y la bioseguridad. ¿Qué consideraciones tenemos que tener dentro de la bioseguridad? ¿Ya? Porque había mucho miedo en relación a lo que era el riesgo de contagio posible de aquellas personas que manipulaban cadáveres, tanto desde el punto de vista de autopsia clínica, médico legal. Hoy en día, como mencionó muy bien la doctora Cerda, no se están haciendo las autopsias, ¿no es cierto?, de COVID positivos en el servicio médico legal, por lo menos, ¿ya? Desde ese punto de vista evalúan con el examen, y si no está positivo, ¿ya?, se le hace la autopsia, pero si da positividad no le hace la autopsia, y eso es tremendamente terrible porque enmascara una gran cantidad de otros tipos o causas de muerte que puedan existir. Por ejemplo, muy bien el paciente puede morir de otra cosa y tener COVID, ¿ya? Y acá vamos a encontrar otra imagen de esta revista que es Medicina Legal, ¿ya?, a partir del doctor Jan-Peter Sperhake, que menciona autopsias en COVID-19, ¿no es cierto?, en fallecidos por COVID-19, como pregunta, y la respuesta es absolutamente, ¿ya? Este
personaje, ¿no es cierto?, de la Universidad de Hamburgo, ¿ya? Ha sido uno de los individuos que más ha hecho autopsia y ha determinado, ¿no es cierto?, muchos mecanismos fisiopatológicos del virus en base al estudio de la morfología, tanto macro y microscópica, lo cual establece la importancia de realizar las autopsias. Y si consideramos lo que expuse y lo que voy a exponer más adelante, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, tenemos que evaluar y mencionar que el que hace la autopsia no la va a hacer con ninguna norma de bioseguridad, va a tomar todas las precauciones, entonces el riesgo de contagio se reduce bastante y prácticamente es mínimo. Fíjense esta imagen, ¿no es cierto?, de muchas autopsias, que son 80 casos, vuelve a aparecer, ¿no es cierto?, en Hamburgo, Alemania, ¿ya? Donde aparecen los mecanismos, ¿no es cierto?, morfológicos asociados a la destrucción de tejidos. Pueden observar en las imágenes, ¿no es cierto?, y seguirlos con la pequeña descripción que tiene, que la figura 1, ¿no es cierto?, son pulmones bastante congestivos, ¿ya? Vamos a encontrar, ¿no es cierto?, las superficies pleurales alteradas también. Si cortamos un pulmón, se observan claramente zonas con abundante, ¿no es cierto?, hiperemia, ¿ya? Y también a su vez zonas pálidas. Y una de las cosas importantes que describen, sobre todo en la foto E, ¿no es cierto?, y en la F, van a ser las trombosis asociadas, ¿no es cierto?, a lo que sería el COVID propiamente tal, ya que una de las causas fundamentales, ¿no es cierto?, es un tromboembolismo pulmonar asociado, y eso se ve en las imágenes de abajo, marcadas con un E y un F. Entonces, si ustedes pueden ver estas imágenes, la manipulación de un cadáver, la manipulación de un fallecido, desde el punto de vista médico legal o desde el punto de vista de la anatomía patológica clásica, es tremendamente relevante, ¿ya? Es una entidad generadora de un gran conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos y morfológicos, fundamentalmente, de daño que tienen estos. Por lo tanto, sí debemos manipular, ¿no es cierto?, los fallecidos. ¿Qué ocurre con este manejo de cadáveres? ¿Ya? Cada uno de los países va a tener su protocolo respectivo, ¿ya? Hay información oficial de Chile, que puede ser un poco más laxa respecto a la información oficial de otros países. Hay países que prohíben, hay otros que permiten, pero la regla es principal, ¿ya? La regla es fundamental, hay una regla principal, que todo cadáver es fuente potencial de riesgo biológico. Ustedes pueden transmitir, ¿no es cierto?, o sea, contagiarse de algún tipo, ¿no es cierto?, de microorganismo o cualquier otra cosa, ¿no es cierto?, prión, toxina, etcétera, etcétera, incluso radiación, si lo miramos desde el punto de vista de aquellos pacientes, ¿no es cierto?, que están sometidos a terapias con cosas radiactivas como el yodo, etcétera, etcétera. Así que recuérdenlo para siempre, todo cadáver es una fuente potencial de riesgo biológico. No crean que porque es una señora de 80 años que aparentemente falleció por muerte natural, no va a tener ningún riesgo, ¿ya? Ahí, como coloqué en la imagen, ¿no es cierto?, de abajo, si se fijan acá, ¿m? El cadáver no tiene una marca que diga lo que tiene, ¿ok? Eso es parte de lo que se evidencia en un estudio. Por lo tanto, ¿no es cierto?, bajo estas circunstancias, todo cadáver se debe considerar como COVID positivo, ¿ya? Y no solamente porque estamos en pandemia o no estamos en pandemia, sino que simplemente para tener las normas de bioseguridad adecuadas en la manipulación de este cadáver, de este fallecido. Y ustedes bien saben, ¿no es cierto?, los asistentes, las normas de bioseguridad, ¿ya?, que son esta normativa que se debe aplicar a nivel transversal en todos los tipos de labores, pero en el caso asistencial, evidentemente, hay que tener mucho cuidado con el manejo de fluidos, con el manejo de cadáveres y también con el manejo de sus segmentos, ¿ya? Ahí evidentemente coloqué una imagen, fíjense cómo se trabaja, ¿no es cierto?, en los laboratorios con mayor estándar de
bioseguridad, ¿ya? Y a su vez, evidentemente, uno al manipular estos fluidos tiene también que manipular los recipientes, los frascos, las camillas donde estuvo el fallecido, ¿no es cierto? Y todo esto debe englobarse, ¿no es cierto?, de manera evidente como un programa de salud laboral para la gente que trabaja en el área asistencial, y probablemente ustedes van a trabajar prácticamente todos en un área asistencial, eh, no solamente hospitalaria, ya cualquier laboratorio, incluso privado, con investigación de cualquier tipo, ya, o universitario, tiene que aplicar estas normas estrictas de bioseguridad. Lo fundamental es protegerse. Si usted no tiene las protecciones necesarias o adecuadas para realizar su trabajo, por favor no lo haga, ¿ya? No se exponga a cualquier tipo de condición, enfermedad, ¿ya?, por hacer un trabajo. ¿Mm? Bien, las medidas de protección en general, ¿no es cierto?, van a llevarnos al concepto de disminuir los riesgos, ¿ya? Y podemos hasta eliminar los riesgos si utilizamos, ¿no es cierto?, los protocolos adecuados y los elementos de protección personal. Desde este punto de vista, el manejo de fallecidos con COVID, y esto extrapólenlo a cualquier otra enfermedad que pueda existir desde el punto de vista contagioso, ¿ya? Lo mismo si quieren manipular a algún individuo que tuvo, ¿no es cierto?, ébola, ¿ya? Tienen que establecerse, ¿no es cierto?, de manera transversal desde el personal de la salud hasta las personas de los cementerios y los cinerarios, ¿ya? Consideramos siempre, ¿no es cierto?, que nuestra labor llega a lo que sería simplemente el área hospitalaria asistencial. Sin embargo, la importancia, ¿no es cierto?, del ámbito legal forense, anatomía patológica, los cementerios, es tremendamente relevante, ¿ya? Los cementerios son lugares de focos de contagio biológico, ¿ya? Un ejemplo de esto es que hoy en día hay un cementerio que no recuerdo el lugar precisamente dónde está, pero lo que ocurrió fue que como en una colina, en una loma del cementerio, ¿no es cierto?, inhumaron bastantes personas, ¿ya? Y como ustedes bien saben, los féretros en Chile no son realmente impermeables, si podemos utilizar esa palabra, y filtran. Y abajo de esto, ¿no es cierto?, hay unas napas subterráneas que surten de agua a esa localidad o a esa comunidad. Entonces también se involucra la protección personal, ¿no es cierto?, y la protección del ambiente en general, ya la protección social. ¿Mm? Y también, evidentemente, la población general, como les mencioné, los familiares, ¿no es cierto?, que puedan o tengan contacto con lo que va a ser el fallecido, lo que previamente a su muerte y obviamente, evidentemente, posterior a la muerte. Hablamos de los casos, ¿no es cierto?, de fallecidos en domicilio. Esto publicó la OPS y es como lo general para el manejo de cuerpos de manera segura, ¿ya?, bajo estas condiciones de pandemia. Y evidentemente, si ustedes las miran, ok, las leen, deberían ser transversales a cualquier manejo del cuerpo, ¿ya?, a cualquier manejo de fallecido. Y son transversales a cualquier manejo de cualquier pandemia, y prácticamente son, a su vez, ¿no es cierto?, de manera transversal a la vida cotidiana. O sea, uno todos los días, haya pandemia o no haya pandemia, tiene que tener una higiene de manos bastante adecuada, ¿ya? Tiene que lavarse las manos de manera reiterada en el día. ¿M? En el caso de la manipulación de los fallecidos, va a tener que usar elementos de protección personal, guantes, mascarillas, de cierto tipo que vamos a ver, batas, la protección ocular, ¿ya? Y aquí destacan la presteza, ¿no es cierto?, de la movilización del cuerpo, ¿ya? Este debe ser, ¿no es cierto?, de carácter bastante rápido. ¿M? Y todo el transporte asociado también del cadáver a lo largo, ¿no es cierto?, de su llegada a su destino final, tiene que utilizar estos elementos de protección personal y tiene que realizar una desinfección clara de lo que va a ser el material que tuvo contacto o un evidente contacto con el féretro, etcétera, etcétera. Para el sector funerario, ¿no es cierto?, que es algo que la gente lo mira bastante de lejos, sin embargo, es cotidiano y en aspectos de pandemia es absolutamente lo que más relevancia adquiere y se vuelve una necesidad esencial si la cantidad de fallecidos aumenta.
vivimos en Chile un colapso absoluto del sistema funerario, no existían urnas, ¿no es cierto? Hubo un tiempo en que no existieron una cantidad de urnas asociadas porque precisamente el principal proveedor le dio coronavirus y tuvo que mandar en cuarentena a toda su gente. Entonces, desde ese punto de vista, este ámbito es muy importante, ¿ya? El sector funerario lo miramos con cierto recelo, ¿no es cierto?, por esta cultura que le hace un poco el quite a lo que es la muerte, pero evidentemente es muy relevante, ¿ya? Y para ellos, aunque esté enferetrado y salga enferetrado el fallecido de el servicio asistencial o el servicio de medicina legal, igual deben usar elementos de protección personal, ¿ya? Las mascarillas, más estas casquetes, botas, trajes, una máscara full face, ¿ya? Y lo importante es que sean máscaras asociadas a la filtración, no los tapabocas comunes que utiliza todo el mundo hoy en día que tienen un porcentaje de protección muy bajo, ¿ya? Y tanto para el sector funerario como para el sector de trabajo en laboratorio en general, todos estos elementos deben ser eliminados y bajo ninguna circunstancia vayan a ser reutilizados. ¿Ok? Si usted se le manchó, ¿no es cierto?, su buzo Tyvek, no lo limpie con algún desinfectante y lo utilice. Claramente las excepciones son aquellas cosas, ¿no es cierto?, que pueden ser someterse a limpieza, desinfectadas, como una mascarilla full face, ¿no es cierto?, que es bastante costosa. No podemos comprar cada vez que queramos una máscara full face con filtros especiales como los que tiene esta para gases, que son partículas bastante pequeñas, ¿ya? Esta de filtro rosado es fundamentalmente para el formaldehído. Bien, y así se debe trabajar, ¿no es cierto?, la persona que manipula el cadáver, ¿ya? Un gorro, debe usar gorro, o el overol, o este buzo Tyvek, que en el fondo es un overol con gorro. Eventualmente utilizar doble guante o guantes gruesos, y se recomiendan, o yo recomiendo bastante los de nitrilo, porque eso provee una protección más adecuada debido a que son menos porosos, ¿ya? El látex es poroso, aún así es poroso. Mascarillas de filtración, las full face, las FFP2, FFP3, ¿no es cierto?, las KN95, etcétera, etcétera. Tener una protección adecuada desde el punto de vista visual, ya sea de la máscara o unos lentes, ¿no es cierto?, una antiparra. Muchos recomiendan el doble buzo, ¿ya?, o un traje de PVC o polietileno que sea desinfectable, que tenga el grosor de 150 micras, que ese grosor de 150 micras son aquellas bolsas de basura bastante gruesas, ¿ya? O estas mangas, ¿no es cierto?, plásticas que vamos a ver más adelante. Y en la duda, abstente, ¿ya? Si tiene dudas, use EPP, ¿ya? Y siempre use EPP, siempre, ante cualquier manipulación de cadáver. Bueno, esto tiene paso, ¿no es cierto?, que no voy a entrar mucho en detalle en virtud de la temporalidad que tiene esto, pero claramente uno debe colocarse los elementos de protección personal entre dos personas, que tenga ayuda a colocarse el delantal, ¿no es cierto? Después se coloca la mascarilla, los o respirador, la antiparra, ¿no es cierto? O este casquete de protección facial que estaría indicado en esta zona, ¿no es cierto? Y obviamente los guantes siempre sobre los puños de la bata o sobre los puños de este buzo u overol, ¿ya? Y desde el punto de vista del retiro, ¿no es cierto?, claramente vamos a desechar por último, ¿no es cierto?, los guantes y realizar el lavado de manos o la higiene respectiva en este caso, ¿ya? Aquellos desechos biológicos, ¿no es cierto?, se deben eliminar en bolsas para desecho biológico, ya sea para ser autoclavadas o incineradas, pues la bolsa clásica que tiene este signo de peligro biológico o riesgo biológico. Un dato, ¿no es cierto?, del retiro de guantes es bastante relevante, retirarlos de la manera secuencial, desde el 1 al 7, ¿no es cierto?, darlos vuelta con bastante cuidado, porque hay mucha gente que se saca los guantes de manera brusca, y al sacarse los guantes de manera brusca puede generar la formación de aerosoles y salpicadura incluso de algún tipo de fluidos en que haya tenido contacto. Como se ven los guantes, ahí eso es un ejemplo y tiene pintura, pero
claramente los guantes deben sacarse de esa manera y desecharse al igual que los otros elementos como el overol en bolsas, ¿no es cierto?, especiales, ¿ya? El cadáver que se debe trasladar, ¿no es cierto?, en bolsas mortuorias, y estas tuvieron mucha relevancia y siguen teniendo mucha relevancia en el manejo de fallecidos con COVID, ¿ya? Estas bolsas, como conclusión uno puede sacar que debería ser para todo tipo de cadáveres, en realidad, no solo los cadáveres infecciosos, todos los cadáveres deberían transportarse de estos tipos de bolsas, ¿ya? Es la clásica bolsa mortuoria, ¿no es cierto? Tiene tamaños adecuados, ¿ya? Las especificaciones técnicas no son tan relevantes. Los materiales, ¿no es cierto?, son polietileno de densidades respectivas, ¿no es cierto?, que son el polietileno clásico, es el plástico de bolsa, ¿ya? Las cortinas de bañero, de baño, ¿no es cierto?, que ustedes conocen, pero las que son bastante más gruesas, que es un tipo de material bastante especial, y tienen que tener este espesor mínimo de 400 micras, ¿ya? O aproximadamente 3 capas, ¿no es cierto?, de estas mangas bastante gruesas, ¿ok? Goma eva también existen bolsas que adquieren, no sé si ustedes han visto estas que se utilizan en los campings, que son de goma eva, que traen una parte de papel de aluminio afuera. Son bastante útiles estas bolsas para transportar y muy impermeables. Si no hay, porque muchas veces no vamos a encontrar, como ya les mencioné previamente, estas cortinas de bañera gruesas, ¿ya? Y las mangas plásticas, ¿ya? Ok, estas mangas plásticas que venden en cualquier ferretería, ¿no es cierto?, en cualquier casa de múltiples herramientas, ¿ya? Son bastante útiles. Y una de las cosas es que sean de polietileno y no tengan PVC, ¿ya? Porque si vamos a considerar el uso de PVC tanto para inhumación o para cremación, contamina bastante. Aparte de dañar los hornos y todo, es muy contaminante quemar un PVC y también dejarlo en la tierra. Sumado a que tiene un tiempo de degradación gigantesco, ¿ok? En este caso, ¿no es cierto?, debemos utilizar como alternativa bolsas de polietileno de 150 micras. Lo ideal, ¿no es cierto?, son 2 capas, ¿ya? Y si no poseemos una estructura para sellarlo, evidentemente utilizar una cinta adhesiva, que la más práctica es la duct tape, ¿ya? No siempre tiene una adhesividad adecuada a todas las cintas, ¿no es cierto?, pero esta genera bastante buenos resultados, ¿ya? Bien, en un mundo ideal tendríamos que tenerlo en doble bolsa, ¿ok? Pero eso no ocurre, así que desde ese punto de vista nos tenemos que adaptar a las condiciones que manejamos en base fundamentalmente a los recursos económicos, ¿ok? Si vamos a utilizar una bolsa que tenga una cremallera o cierre, que también a su vez debe ser sellado con algún tipo de cinta adhesiva, hay que preocuparse mucho, ¿no es cierto?, de la calidad del cierre, porque fíjense, ¿no es cierto?, cómo tenemos un original con un cierre bien adecuado y formado versus una bolsa fraude, ya que esta del lado izquierdo como original está hecha con plástico, un revestimiento plástico especial, y la otra simplemente es una bolsa con este material de las carpas cortaviento, ¿no es cierto?, de las tiendas de campaña, que esa igual filtra, ¿ok? Y se la venden más barata y la gente cree que está protegiéndose, siendo que no es así. Bien, para el transporte debemos considerar el origen, ¿ya? ¿De dónde viene? Si viene de medicina legal, de anatomía patológica de un domicilio. Han existido una cantidad de muertes en domicilio por COVID bastante grande, que está muy invisibilizada, no mencionan si está en un hogar de ancianos, en una casa de reposo, ¿ya? Y como muy bien lo dicen, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de el transporte, manejo, se deben usar los EPP y respetar el protocolo respectivo hasta, ¿no es cierto?, el destino final del cadáver, ya sea la cremación o la inhumación. Bueno, nosotros tenemos que manipular el cadáver, ¿no es cierto?, en la bolsa única o una bolsa doble, y evidentemente realizar la desinfección de
la o las bolsas, tanto por dentro y por fuera, previas al traslado, ¿ya? La primera bolsa, evidentemente, que tiene contacto con el cuerpo, se desinfecta por fuera, y la otra se le echa desinfectante por dentro, la segunda bolsa. Si idealmente puede usar dos, ¿ya? Dentro de este punto de vista, idealmente se debe realizar la desinfección de el féretro, ¿ya? Y envolverlo en una manga plástica. Si tuvieron en la presentación de la doctora, ahí mencionó una serie de desinfectantes bastante importantes y útiles y de fácil adquisición, ¿ya? Y todo este proceso debe estar garantizado, ¿no es cierto?, por la eliminación segura de los residuos, ¿ya? El Ministerio de Salud en su protocolo, el Ministerio de Salud chileno, colocó que no había problema en botar a la basura común y corriente, ¿no es cierto?, los elementos de protección personal y las cosas que tuvieron contacto con fallecidos con COVID, y eso es una aberración, ¿ya? Después lo corrigieron, pero colocando que había que eliminarlo en doble bolsa, ¿ya? Sin embargo, eso no debería ser así. Debería existir una normativa, ¿no es cierto?, a nivel municipal, por ejemplo, que se encargue de retirar residuos en casos de pacientes infectados que estén en domicilio y fallecidos, claramente, ¿ya? Y cada país debe tener, ¿no es cierto?, regirse por sus normativas. Aquí no es lo mismo que en Estados Unidos, que en otros países de Latinoamérica, incluso que en Europa, ¿ya? ¿Qué ocurre si fallece en el domicilio? ¿Ya? ¿Quién va a estar encargado? La empresa funeraria, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen algún contacto, ¿no es cierto?, con la empresa funeraria, con algún fallecido por COVID, ¿no es cierto?, preocúpense también de generar educación en la gente que va en la empresa funeraria. O sea, si ustedes le van a retirar un fallecido al domicilio por parte de una empresa funeraria y no utilizan elementos de protección personal, eso es un riesgo de contagio, porque claramente van a ingresar al lugar donde está el fallecido y a pesar de que esté fallecido, el virus sigue estando en el ambiente, ¿ya? Y el recordatorio que les había dicho previamente, todo cadáver se maneja como COVID positivo, ¿ok? Independiente de la causa de muerte, ¿ya? Por lo tanto, debemos considerar todos los EPP. Alternativa, ¿no es cierto? Si no tiene bolsas, ¿ya? Pueden envolverse en una sábana, y los lugares donde evidentemente son zonas de emanación, como la cavidad oral y la cavidad nasal, ¿no es cierto?, envolverla en unas 3 capas, ¿no es cierto?, de este papel clásico llamado alusa, el film plástico, ¿ya? Obviamente con un manejo digno, ¿no es cierto?, y posteriormente amortajar el cuerpo, ¿ya? Esto tiene que ser con bastante respeto y dignidad, ¿no es cierto?, para el fallecido y evidentemente para la familia. ¿Qué prohibiciones existieron? Pues prohibiciones de velatorio, funerales, ¿no es cierto? Los 90 minutos famosos, que no sé si los escucharon, los traslados terrestres y aéreos, aunque hoy en día ya se autorizan, ¿no es cierto? Las aerolíneas se reservan el derecho a transporte. Hay muchas aerolíneas que han transportado fallecidos por COVID, ¿no es cierto? Pero la mayoría no. ¿Mm? Como les había mencionado previamente, dependiendo del país, se sugiere no realizar las autopsias, ¿no es cierto?, las necropsias sanitarias, viscerotomías, vaciados que se llamaban antiguamente, o las prácticas de embalsamamiento, tanatopraxia y tanatoestética. ¿Por qué existen estas recomendaciones? Fundamentalmente se deben a que todos estos procedimientos, como les había dicho previamente, tienen una gran manipulación del cuerpo, ¿ya? Y en esta gran manipulación del cuerpo, de pasarlo de una bandeja a otra, después viceversa, ¿no es cierto?, de abrirlo, puede generar la emanación, ¿no es cierto?, de cualquier partícula, y evidentemente los fluidos también salen, y ahí puede volatilizarse este virus y generar un contagio. Pero como les había dicho previamente, ¿no es cierto?, la probabilidad de contagio por parte de los que manipulamos cadáveres es bastante baja y casi nula por la utilización de elementos de protección personal, ¿ya? Y bien utilizados, obviamente, no usar la mascarilla, ¿no es cierto?, a la altura tapándose solo la boca. Aquí hay una serie de noticias antiguas, hay muchas cosas que hablan de lo que iba a ser la mitología de las contaminaciones, ¿no es cierto? En la Araucanía hubo muchos casos, ¿no es cierto?, porque más que nada existían ceremonias fúnebres. Un factor de contagio en el funeral no es porque el muerto tenga coronavirus, ¿ya?, o haya fallecido por coronavirus o con coronavirus,
es porque simplemente hubo mucha gente que tuvo contacto con ese fallecido, muchos de ellos pueden estar, ¿no es cierto?, contagiados con coronavirus, no saberlo, y ahí ocurre lo que ha ocurrido como transmisión del virus hasta la actualidad, ¿no es cierto?, que se disemina muy fácilmente porque tiene un vector de transmisión alto. Entonces el riesgo, ¿no es cierto?, de las ceremonias fúnebres está más por los vivos que por el fallecido propiamente tal, desde el punto de vista de la transmisión de este coronavirus, ya es por la congregación de las personas. Muere médico forense tras realizar autopsia en cadáver infectado en Tailandia, eso era un fake news, ¿no es cierto? Científicos advierten casos de contagio por contacto por COVID, ¿ya? Eso es una posibilidad, ¿m? Las cosas hay que analizarlas. Coronavirus y cuerpos embalsamados, el proceso de conservación elimina el SARS-CoV. Eh, bueno, principalmente se hizo un estudio con formaldehído, ¿ya? Y glutaraldehído, que son elementos conservadores de tejido y que tienen un gran poder de desinfección. Y evidentemente, ¿no es cierto?, lo hicieron unos virólogos, concluyendo que sí, el formaldehído mata, entre comillas no mata, perdón, inactiva este coronavirus, ya, y el glutaraldehído también. Sin embargo, ¿de qué depende? De la concentración y del tiempo, ¿ya? Habitualmente usamos formaldehído al 10% o 4%, de acuerdo al concepto químico que se tenga, pero levemente más concentrado, el 20%, lo mataban bastante más rápido. Si estaba en condiciones, en concentraciones habituales de uso, se demoraba aproximadamente 4 horas en inactivarlo, ¿ya? Uno habla de matar por simplemente cultura lingüística, pero en el fondo es inactivación del virus. ¿Mm? Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, los cuerpos habría que embalsamarlos eh, con un poco más de concentración. ¿Y por qué les hablo del embalsamamiento, ya, de la tanatopraxia, de la reconstrucción? Porque nosotros tenemos como sociedad apego al cuerpo, y a la gente le gusta ver el cuerpo, le gusta ver a su fallecido, ¿no es cierto?, tocarlo ya al despedirse, etcétera, etcétera, tener un proceso de ritual funerario ya desde la vela, desde el velatorio hasta la inhumación respectiva o incineración. Eso es un apego y es tremendamente un momento muy duro y muy triste para las personas. Por lo tanto, el embalsamamiento va a tomar una consideración importante a futuro, porque va a ser muy distinto que le digan a una persona: oiga, sabe que desde este punto de vista yo a usted le embalsamo su fallecido, le realizo este procedimiento, ¿no es cierto?, de sanitización, o sea, en realidad higienización, porque sanitización no existe como palabra, y usted lo va a poder velar, lo va a poder ver y va a poder tener ningún problema. La gente va a quedar muy contenta al respecto, ¿no es cierto?, porque le va a dar una despedida digna y no simplemente que vayan, le entreguen un féretro sin siquiera saber quién está dentro del féretro, ¿ya? Eso es cosa de absoluta confianza. Bueno, hay protocolos de limpieza del transporte, de medios de transporte terrestre, ¿no es cierto? Hay recomendaciones, usar un kit de limpieza, tener, o kit antiderrame, tener, ¿no es cierto?, un recipiente plástico, un pulverizador de mínimo 1 litro para solución desinfectante, y eso evidentemente nos asegura una salud, ¿no es cierto?, pulmonar bastante adecuada. Esto también tiene pasos, ¿no es cierto? La idea de este vehículo funerario, vehículo donde transportó a alguien fallecido por coronavirus, ¿no es cierto? O alguien con coronavirus también. Imagínense ustedes en un auto común y corriente de uso personal, llevan a un infectado a la casa, o sea, perdón, al hospital. Tienen que evidentemente, y también para las ambulancias, dejar los vidrios abiertos, limpiar con lavasas, paños, los lugares no alfombrados, desinfectar con esta solución que puede ser pulverizada. Si hay secreciones, ¿no es cierto?, usar algún desinfectante con agua oxigenada, ¿ya? Desechar todo de manera adecuada en bolsas de residuos, eh, y claramente desinfectar después del lavado previo con hipoclorito, con mucho cuidado en el manejo de las concentraciones, con este dicloro isocianurato, que es el cloro de piscina que conocen, con agua oxigenada, alcoholes o amonios cuaternarios. Ahí es una lista ahí
desinfectantes y de preocuparse que sean de calidad. Ahí está la bibliografía, ya no agregué, ¿no es cierto?, algunas cosas de último aspecto en cuanto a los artículos de las autopsias, pero van a tener la presentación y la pueden ver, ¿no es cierto?, y buscar esos artículos y leerlos de manera bastante detallada, ¿ya? Y es importante que no toda información es confiable, mucho fake news del COVID-19. Hay que desarrollar un pensamiento bastante crítico. Ustedes, los invito a los participantes de esta conferencia a tener un pensamiento crítico, a cuestionarse todo lo que le dicen. Por favor, no le crean a la gente, ¿ya? La mayoría de la gente cae, ¿no es cierto?, en la falacia del único libro, ¿ya?, que piensan que una sola información es la válida y sin cuestionársela. Entonces se gasta mucho más tiempo y energía en desmentir los mitos que en generar conocimiento. Esa frase se me ocurrió y la encontré muy buena. Y evidentemente no todos los elementos de protección personal son seguros, como podemos ver en esta imagen, un gran personaje de nuestra ciudad, ¿ya? Y con eso damos por finalizada, ¿no es cierto?, la presentación. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Muchas gracias, Sofía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. ¿En qué deberíamos fijarnos para ver que los EPP sean seguros y de calidad? Principalmente, ¿no es cierto?, en base a lo que son las mascarillas, ¿ya? Estas mascarillas con los filtros FPP o las KN95 que están muy de moda, y estos casquetes, evidentemente deben fijarse en los bordes y en los contornos, ¿ya?, que estén muy bien sellados, que no exista una evidente separación en las capas de estas mascarillas, ¿ya? Que tengan, ¿no es cierto?, la zona de los elásticos bien adheridos, que obviamente uno no puede ir a un lugar y probarse la mascarilla y decirle, ¿sabe qué? Esta me quedó buena, ¿ya? Pero sí fijarse, ¿no es cierto?, en los elásticos que presenta, o los medios de fijación a las orejas, con que están pegados, si están pegados por termofusión o si están pegados con un corchete, ¿no es cierto?, y si ese corchete da seguridad. En los buzos Tyvek fijarse fundamentalmente, o en los overoles, en el grosor, ¿ya? Entre comillas, ¿no es cierto?, aquí el grosor es bastante importante, mientras más grueso es mejor, ¿ya? Claramente, en base a los guantes, en la fecha de fabricación, en la fecha en cómo están almacenados todo esto. Imagínense, no es lo mismo almacenar en lugares calurosos, ya las cajas de guantes, que almacenarlos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, en un lugar con la temperatura adecuada y sin una humedad alta, ¿ya? Si abren una caja de guantes y los guantes se ven, se rompen fácilmente, tienen un color extraño al que conocen, todas esas cosas deberían fijarse. Si usan un buzo Tyvek, evidentemente fijarse en el cierre o la cremallera de este, si sube y baja bien, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, todas esas cosas son a considerar, ¿ya? Si tienen una mascarilla full face con filtros, evidentemente, ¿no es cierto?, fijarse en la temporalidad de los filtros, ¿ya? Los filtros no son eternos, ¿ya? Estos filtros grandes de estas mascarillas full face o estas máscaras full face tienen un tiempo de duración determinado, en las cuales después deja de estar activo el gran componente principal, que es el carbón activado, ¿ya? Como que se va desactivando, ¿no es cierto? Y en ese aspecto es importante, ¿ya? Respecto a los EPP, en otros países se desechan como residuo biológico, como basura normal también. Bueno, dependiendo del país. Europa desecha todo como residuo biológico, y tienen como encargados de aquellos que fallecieron, sobre todo en Italia, que hay una gran cantidad de fallecidos, se encargaron mucho, ¿no es cierto?, de retirar estos EPP. Pero en la mayoría de los países más, Latinoamérica, ¿no es cierto?, del continente africano sabemos bien poco, ¿ya? Lo hacen en bolsas de basura normal, ¿ya? En Asia también lo hicieron Profe, como residuo biológico, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, pero igual, como opinión, considero que desecharlos
elemento de protección personal seguro es importante porque hay riesgo biológico después de todo y el virus es muy contaminante. Por eso les mencioné que debería existir una normativa, ya sea municipal, no sé, cada municipalidad, un contenedor donde cada funeraria que utilizó estos EPP venga y deje aquí, ¿no es cierto? Y nosotros lo vamos a desechar, ni siquiera es una cosa que lleven casa por casa, ¿ya? Exacto, estamos a años luz de las buenas normativas, hacemos las cosas bastante a la chilena. ¿Mm? No sé si tienen alguna otra duda, consulta al respecto, Profe, disney, angustias de algún tipo. yo tengo una consulta. Usted Ujú. mencionó que las funerarias, por ejemplo, si no llegaban con los elementos de protección personal, uno Ujú. tenía que cuestionarse eso. Exactamente. Eso es denunciable, supongo. Absolutamente, ante la Ceremi, ¿ya? Ah, ya, esa era mi consulta, ¿dónde se denunciaba? La Ceremi tiene un piso que se encarga absolutamente del aspecto funerario, ¿ya? Y ustedes lo denuncian y son multados, ¿no es cierto? Incluso están bajo el riesgo de que le prohíban el funcionamiento a la funeraria, o sea, clausura. Así que siempre ante la Seremi denuncien casos funerarios. Y evidentemente, si no llegan con ninguna protección personal, ustedes tienen todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que usted me atienda y váyase de acá. ¿Ya? Eso. Ya, profe, ¿La muchas duda? gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda que tengan respecto a esto? Esto es un tema bien poco común, pero hay que hablarlo y desde ese punto de vista tenemos que considerar siempre la muerte porque no, nosotros vamos, ¿no es cierto?, en camino hacia allá a todos nos va a tocar y a su vez morimos un día menos en vez de vivir un día más. ¿Mm? Bien, yo creo que al parecer no hay más preguntas. Ha sido muy grato, ¿no es cierto?, poder presentarles y mostrarles un poco, ¿no es cierto?, del manejo funerario, un poco, ¿no es cierto?, del aspecto en lo que yo trabajo, quizás a futuro les pueda hablar, ¿no es cierto?, de lo que es el embalsamamiento propiamente tal y la recuperación de tejidos y rehidratación de tejidos en ese ámbito para aquellos que estén interesados. Así que tenemos a futuro, ¿no es cierto?, una amplia gama de temas que podríamos conversar, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, un gran saludo a los asistentes, ¿no es cierto?, a la suma audiencia y yo creo que con eso estaríamos. No sé si las moderadoras ahí van a decir algunas palabras. Nada más que agregar, profesor, una vez más agradecer por su participación. Claramente vamos a generar más instancias como esta. Como usted decía, puede ser un tema común, pero la profe Carmen en la mañana decía, lo obvio a veces se olvida, así que es necesario generar más instancias como estas. Y nada, muy agradecida, esperamos que a los participantes les haya gustado y los invitamos a seguir conectados porque vienen muchísimas más charlas y aún queda una parte de un profesor que es compañero suyo, el Diego Romo, así que Yes. ahí vamos a seguir un Colega, poco con el área colega y de medicina compañera. legal. Disculpe, Claro. ¿podemos tomar una foto grupal? Por Si supuesto, pueden Ah, sí. encender sin las cámaras, problema. por favor. Y que se vayan conectando todos y todas. No nos hagan posar tanto. Listo, muchas gracias. Ahora si quieren una sonriendo porque como que todos salimos medio para todos lados.
Sí, ahora sale como la foto desordenada, me acuerdo del colegio. Ahí está, muy bonito. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós.